El 21 de julio de 1987, Geffen Records lanza Appetite for Destruction, el álbum debut de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses. El disco pasó casi desapercibido el año en que fue su lanzamiento, pero siendo una obra fuera de lo común, fue hasta el año siguiente que se convirtió en un gran éxito comercial. Con sencillos como Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child O' Mine, el grupo encabezó el Billboard 200 y se convirtió en el álbum debut más vendido de todos los tiempos. También quedó marcado por haber ingresado a la lista de los discos más vendidos de la historia y se mantiene superando a obras que han tenido ventas impresionantes como Like a Virgin de Madonna, Nevermind de Nirvana, Greatest Hits de Queen y The Joshua Tree de U2, solo por mencionar algunos. Las primeras grabaciones de Guns N' Roses fueron para un EP planeado en marzo de 1985, poco después de su formación. El material planeado se trataba de un picture disc que incluía las canciones Don't Cry, el cover Heartbreak Hotel de Elvis Presley, Think About You y Anything Goes. Sin embargo, los planes para el lanzamiento fracasaron, ya que el baterista original Rob Gardner salió de la banda junto al guitarrista Tracy Guns. Muy poco después, por recomendación de Duff McKagan, entran a la banda sus excompañeros del grupo Road Crew, Steven Adler en la batería y Slash en la guitarra, para dar paso a la formación clásica que todos amamos. Tocaron en clubes nocturnos como el Whiskey A Go Go, The Roxy y The Troubadour, y después de llamar la atención de varios sellos discográficos importantes, la banda firmó con Geffen Records en marzo de 1986, después de una intensa gira por la escena de clubes de Los Ángeles. En diciembre de ese año, el grupo lanzó el EP de 4 canciones Live Like a Suicide, diseñado solamente para mantener vivo el interés en la banda mientras el grupo se retiraba de la escena para trabajar en el estudio. Ese EP sirvió para tranquilizar a los ejecutivos de Geffen porque sentían que la banda no tenía suficientes canciones para grabar un álbum. Canciones como Back of Bitch, You Could Be Mine, November Rain y Don't Cry eran parte de la lista de piezas que estaban listas para ser incluidas en el álbum debut. Sin embargo, finalmente fueron descartadas y algunos años después se retomarían para integrarse a Use Your Illusion. La razón por la que no se incluyó November Rain en Appetite for Destruction fue porque ya tenían lista Sweet Child O' Mine y no querían incluir 2 baladas. Impresionado por la capacidad de Guns N' Roses para resistir en condiciones adversas, el A&R de la disquera, Tom Suttot, le pagó al productor Spencer Proffer $15,000 para grabar Night Train y Sweet Child O' Mine como prueba, y si la química era buena se quedaría para producir el álbum. Según Mark Cantor, amigo cercano de la banda en esos tiempos, Proffer ni siquiera produjo ese par de canciones y solamente le encargó a su ingeniero grabarlas como salieran. En esas sesiones grabaron 9 canciones que incluían Heartbreak Hotel, Don't Cry, Welcome to the Jungle y Shadow of Your Love. El trabajo de Proffer produciendo el álbum se fue por la borda. Axl no se sentía en la mejor forma, todos llegaban tarde, con los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, y la banda no sentía que ese era el productor ideal. Las sesiones de composición en el estudio eran muy breves, en parte debido a que la mayoría de las canciones ya las tenían armadas desde antes. Duff McKagan ya tenía It's So Easy, Izzy Stradlin traía Think About You y Anything Goes desde los tiempos cuando el grupo se llamaba Hollywood Rose, y Slash, McKagan y Adler ya habían estado trabajando en la música de Rocket Queen desde que estaban en la banda Road Crew. Llegó una época en la que Axl era el único sobrio, y no soportaba estar rodeado de tipos que estaban topados de heroína, perdidos con pastillas o en estado alcohólico, y eso provocó algo de fricción en la banda, pues decía que odiaba lidiar con borrachos. A esto se le suma que Spencer Proffer queda fuera de la producción del disco y comenzaron de nuevo las grabaciones. En la segunda mitad de 1986, la banda entró al estudio con el guitarrista de Nazareth, Manny Charlton, y en esas sesiones pudieron grabar Welcome to the Jungle, Night Train, Out to Get Me, Paradise City y My Michelle. Sin embargo, tampoco resultó lo que querían y el material se enlató,
hasta que fue lanzado en la reedición de lujo de 2018, 32 años después. Luego el grupo consideró a Paul Stanley de Kiss para producir, pero fue rechazado por la banda cuando Stanley quiso cambiar el sonido de la batería de Adler y llegó con ideas de coros pegajosos en los que todos los miembros cantaran al unísono y llevarlos por un camino más cercano a Poison. Guns N' Roses eran mucho más punks, peligrosos, genuinos, agresivos y callejeros como para rebajarse a sonar como un grupo de nenas mimadas. También se consideró a Robert John Mutt Lange, pero Geffen no quería gastar tanto dinero en un productor tan reconocido y famoso, y finalmente se eligió a Mike Clink, con el que grabaron Shadow of Your Love como prueba, y el resultado fue excelente para darle por fin luz verde y que sea el productor definitivo. Guns N' Roses era una banda genuina. Sus canciones resonaban con el amor por el rock and roll y el espíritu rebelde. Cuando Tom Todd firmó la banda, no tenía idea de en qué se había metido. Nadie más quería a Guns N' Roses porque los veían como un magneto de problemas. Sin embargo, lo que Todd escuchó fue inspirador y parecía tener el potencial de ser una firma rentable antes de que todos murieran en un accidente relacionado con el alcohol o las drogas. Después de algunas semanas de ensayo, la banda entró en Rumble Records en enero de 1987. Pasaron 2 semanas grabando las pistas base, con Mike Clink juntando las mejores tomas, trabajando 18 horas al día durante el mes siguiente. Las baterías de Steven Adler se realizaron en solo 6 días. Slash tardó un poco en encontrar su sonido ideal hasta que lo logró con una copia de una Les Paul y conectando directo al amplificador Marshall sin pasar por la consola y microfoneando directo. Pero la voz de Rose tomó mucho más tiempo, ya que insistió en hacerlas una toma a la vez, en un perfeccionismo que alejó al resto de la banda del estudio mientras él trabajaba, pues si se equivocaba o algo no cuadraba, volvía a comenzar la canción desde el inicio en lugar de editar las partes fallidas en nuevas tomas. La mayoría de las canciones reflejan las experiencias personales y la vida cotidiana de la banda, como en Welcome to the Jungle, en que Axl escribió parte de la letra después de encontrarse con un hombre que lo asaltó en las calles de Los Ángeles en 1980, al llegar ahí desde Indiana y le advertía de los peligros de la ciudad. Mr. Brownstone trata sobre los problemas de la banda provocados por el consumo de la heroína. It's So Easy ironiza con la vida fácil y promiscua de las estrellas de rock. Out to Get Me se centra en los constantes problemas de Axl Rose con la policía cuando era un adolescente en Indiana. Una cosa que diferenciaba a Guns N' Roses de otras bandas de hard rock, particularmente las del Sunset Strip, era que no endulzaban sus letras. My Michelle pudo tratarse de una canción de amor y referencias melosas a una chica si hubiera sido escrita por cualquier otra banda de Sunset Boulevard. Sin embargo, es una cruda pieza que retrata la no tan delicada vida que Michelle y su patética familia tenían en la ciudad angelina. El episodio más dramático que sucedió mientras Guns N' Roses grababa Appetite for Destruction sucedió cuando Rose grabó la introducción de Rocket Queen. Quería que incluyera ruidos sexuales y que fueran auténticos. La novia de Steven Adler en ese momento apareció en el estudio y básicamente Axl le dijo: «Oye, ¿quieres tener sexo? Quiero grabarlo y ponerlo en el disco». Y ella de inmediato accedió. Probablemente estaba en drogas, pero no hubo consideración por el hecho de que su novio era el baterista de la banda, así que pusieron un micrófono en la sesión sexual entre Axl y Adrienne Smith, la novia de Steven. La grabaron y los resultados terminaron en Rocket Queen. Meses después de su lanzamiento, el álbum parecía estancado en las 250,000 copias vendidas y MTV se negó a reproducir el video de Welcome to the Jungle. La razón por la que la cadena de música se había negado a mostrar videos musicales de la banda es porque la cubierta original del disco, basado en una pintura de Robert Williams, mostraba un robot violador, lo cual fue considerado ofensivo por el canal. La banda cambió entonces de portada y puso la original dentro del disco, mostrando ahora un crucifijo con los cráneos de los 5 miembros de la banda, algo así al estilo de las portadas de los álbumes de Grateful Dead.
Esto no fue suficiente para MTV, y la cadena continuó con su bloqueo. Finalmente, David Geffen, dueño y entonces presidente de Geffen Records, llamó a MTV e hizo la solicitud personalmente. MTV accedió a mostrarlo solo el domingo a las 4 de la madrugada. Sorprendentemente, el video fue visto por miles y llegó a ser el tema más solicitado en MTV en tan solo 24 horas. Well, they have, and Guns N' Roses is one of the most talked about bands. La portada original del álbum, con el violador robótico a punto de ser castigado por un vengador de metal, no solamente causó molestia en MTV, sino que fue censurado por varios minoristas como Walmart y tiendas de discos. Sin duda, el cambio de portada con la cruz celta y las calaveras de los 5 miembros de la banda, diseñada por Billy White Jr., fue un gran acierto, pues se convirtió en un símbolo del rock y de una generación. En una entrevista con That Metal Show en 2011, Axl Rose declaró que su idea original para la portada era la foto de la explosión del transbordador espacial Challenger que estaba en la portada de la revista Time de 1986, pero Geffen la rechazó diciendo que era de mal gusto. Cuando todos estaban conformes con lo cosechado, pensando que el disco ya había alcanzado su máximo pico y que había que enfocarse en el siguiente álbum, el gerente general de Geffen, Al Curry, mandó las muestras promocionales de Paradise City y Sweet Child O' Mine a MTV y a la radio como estrategia de marketing. La estrategia funcionó y el álbum encabezó las listas el 6 de agosto de 1988, después de un año de haber sido lanzado. Nadie esperaba ese boom. Los críticos contemporáneos se quejaron de que su éxito masivo entre los consumidores fue fomentado por el tabú del sexo, las drogas y el rock and roll durante la década de los 80s, cuando gran parte de la atmósfera cultural de los Estados Unidos era influida por las administraciones conservadoras de Reagan y Bush. Incluso la prensa rockera de Estados Unidos al principio los minimizaba diciendo que era un disco débil y muy mediocre, comparado con Hanoi Rocks, Aerosmith o AC/DC, pero los medios extranjeros veían su potencial, y revistas como la inglesa Kerrang! Los calificaban como una verdadera banda de rock con verdadera rebeldía, actitud joven, punk y fuera de las pretensiones bobas de los grupos de la época, y dando frescura salvaje a los desgastados trabajos que estaban publicando los grupos consagrados y añejos. En 1989, la revista Rolling Stone clasificó a Appetite for Destruction en el número 27 de los mejores discos de toda la década de 1980. En 1999, Axl Rose regrabó el álbum completo con los músicos que lo acompañaban en esa época: Robin Thicke, Tommy Stinson, Paul Tobias, Josh Freese, Dizzy Reed y Chris Pitman, para arreglar el álbum con nuevas técnicas de grabación. La versión regrabada del álbum nunca se lanzó y sigue guardada en alguna bóveda de Rose. Aunque un clip editado de Sweet Child O' Mine, con la segunda mitad de la canción usando la versión regrabada, se incluyó en los créditos finales de la película Big Daddy de 1999. Una de las piezas más sólidas que marcan el verdadero sonido de Guns N' Roses de esa época fue Shadow of Your Love, canción que quedó fuera de la edición final y que tocaron por última vez en vivo en 1987 en Londres, y que 31 años después retomaron en Dinamarca en 2018 y lanzando el sencillo ese mismo año. Esta canción, escrita por Rose e Izzy Stradlin cuando estaban en Hollywood Rose, puede que no tenga una producción tan impecable como la mayoría de las canciones de Appetite for Destruction, pero ciertamente se mantiene como una pieza que únicamente podría haber salido de esa banda. El 29 de junio de 2018, Appetite for Destruction Locked and Loaded se lanzó. Es una caja que incluye 73 canciones en 4 discos compactos y 7 LPs de 12 pulgadas. Incluye versiones remasterizadas de Life Like a Suicide, un EP de lados B, 25 grabaciones de las sesiones de 1986 con Manny Charlton y 2 pistas inéditas de las sesiones del grupo con Mike Klink, e incluye 3 de las 4 canciones del EP GNR Lies, a excepción del controvertido One in a Million. Sin duda, Appetite for Destruction, tanto por su música como visualmente por su portada, los miembros de la banda y la actitud que proyectó a la juventud de finales de los 80s,
Fue una pieza clave que continúa hasta el día de hoy con las nuevas generaciones de rockers. Un disco que no puede pasar desapercibido. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, 1987, Geffen Records. Un verdadero disco de leyenda.